Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe, que nos acompañe y que podamos seguir glorificándole a través del estudio de su palabra. Así que oremos. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana en donde nos permites estar juntos, reunidos para poder adorarte, alabar tu nombre, Señor. Y ahora de forma especial vamos a iniciar nuestra escuela dominical, en donde queremos seguir aprendiendo más de ti y más de lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te pedimos que pongas en nuestro corazón ese deseo de conocerte, ese deseo de alabarte, de servirte, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Bendice a cada uno de los presentes, aquellos que vienen en camino, que se sumarán también, Señor, para que juntos podamos glorificarte. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como ya sabrán, estamos estudiando el libro de Michael Gogen que se llama Una luz a las naciones, que tiene como objetivo el poder pensar o repensar qué entendemos como iglesia y cuál es nuestro rol como iglesia dentro del relato bíblico. Esa es como la esencia del libro y lo que vamos a estar discutiendo y que hemos ya comenzado a conversar. Y el primer capítulo que hemos estado ya tratando y espero podamos cerrar el día de hoy, como tercera parte, lleva por título La identidad y el rol de la iglesia, que es lo que nosotros estábamos hablando. De quién es el relato y cuáles son sus imágenes. Vamos a conversar hoy día sobre esto de las imágenes. Pero me gustaría escucharles y saber de lo que ya hemos visto en las dos clases anteriores. ¿Qué recuerdan o qué podemos decir? ¿De qué hemos conversado? ¿Ya? ¿De lo que es iglesia? ¿Qué más? ¿Ya? ¿En qué sentido cómo funciona? ¿Ya? ¿Lo que debe hacer? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿El cuerpo de la iglesia? ¿El gobierno? Exactamente, ese es el punto. Y eso no tienen que olvidarlo, hermanos. La iglesia existe porque Dios tiene una misión. Y la iglesia es la que ejecuta esa misión de Dios. No es que la iglesia tenga su propia misión. No es que la iglesia defina y diga qué es lo que va a hacer. No, la iglesia tiene que hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Y por eso es importante entender qué es iglesia y cuál es la misión que Dios ha dejado. Y me gustaría si alguien pudiera comentarnos qué es iglesia entonces, de lo que ya hemos conversado. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la imagen de Cristo. ¿Ya? El cuerpo. Cuerpo. ¿Ya? ¿Qué más? Una comunidad de creyentes ¿Ya? cuya función es extender el reino del Evangelio hacia las naciones. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia, tenemos que sacarnos de la mente esta idea de que la iglesia es una institución o es esta construcción. Eso no es la iglesia en realidad. La iglesia, como bien decían los hermanos, somos nosotros. Son aquellos que el Señor ha escogido ya, llamado para conformar un pueblo. Esa es la iglesia. Nosotros somos iglesia. Entonces ya de por sí el decir voy a la iglesia, yo creo que es conceptualmente erróneo decir eso. Porque tú eres parte de la iglesia. Es como que un brazo diga voy a ir al cuerpo. No, si el brazo está en el cuerpo, es parte de. Entonces, claro, ahí podemos usar voy a ir al templo, voy a ir a congregarme, voy a reunirme, al culto. ¿Ya? Porque a veces tenemos esa imagen de voy a ir a la iglesia el día domingo. No, hermano, usted es iglesia. Y usted es iglesia toda la semana. ¿Dónde esté? Exactamente. Cualquier día. Sábado, domingo, lunes, hasta el viernes. Usted es iglesia. Porque eso es ser iglesia en realidad. ¿Ya?
no es asistir el día domingo a una construcción y cantar. Eso no es ser iglesia, o es parte de, pero es algo mayor que eso. Todo lo que nosotros hacemos es iglesia, es eclesiología. Y eso es importante. Todo lo que nosotros hacemos es lo que hace la iglesia. Por lo tanto, nosotros somos iglesia no cuando venimos acá. Además de eso, somos iglesia en todo momento en el año. En la vida, en el día a día, somos iglesia. Y ahora, si tuviésemos que responder la pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia o cuál es el propósito de la iglesia? Porque ya entendemos de que ser iglesia no es esta construcción o estar aquí el día domingo. Ser iglesia es más que eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿O para qué existe la iglesia entonces? O voy a hacerlo más personal todavía. ¿Para qué Dios lo ha llamado a usted? ¿O para qué Dios lo escogió? ¿Para qué Dios lo incluyó a una familia? Fíjese que eso le da sentido a la vida. ¿Cierto? Es para demostrar a Dios en nosotros. Todo Dios. Para Mostrar. Somos la imagen. ¿Ya? Para mostrar. Esa es la imagen que tenemos que mostrar ¿Ya? hacia el mundo. Mostrar hacia el mundo. Ya, buen punto ese. Somos una imagen o tratamos de reflejar a Dios a través de lo que hacemos, hacia el mundo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué en el mundo? Para dar a conocer. Porque Dios perfectamente pudo habernos salvado y habernos llevado inmediatamente a su presencia y listo, se acaba. Claro, pero ¿por qué el Señor nos deja acá? Para testificar, ¿cierto? Ser testigo. Por amor a su creación. ¿Ya? Y eso es importante. Bueno, Simón. Cuando la palabra del Señor define lo que somos, dice que somos un pueblo escogido, ¿ya? Exactamente. Nación santa. Nación Santa. No porque seamos o porque tengamos méritos de santidad, Claro. sino que somos un pueblo separado, personas que el Señor ha llamado por su misericordia para separarlos y por el propósito, la misma palabra nos dice, para que anunciéis la virtud. Exactamente. Entonces la visión está prácticamente definida en ese concepto cuando nos dice lo que somos y para qué somos. Pues somos un pueblo aparte, separado, escogido, para que la función sea transmitir y propagar el Evangelio para las naciones, para la salvación, para que otros alcancen la salvación. Ya, muy bien, muy bien. Si tuviésemos que definirlo o ocupar una palabra, sería como somos un instrumento, o somos un medio por el cual Dios muestra su gracia, su misericordia, su poder, y también empieza a redimir. Y eso es lo que también vamos a ver hoy día de este concepto del reino. ¿Ya? Bien, entonces está bien claro el tema, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Que una vez que nosotros terminemos este estudio, esta serie, usted se quite de la cabeza esa idea de que iglesia es una institución y es una construcción. Porque ¿qué nos pasa a veces? Que a veces nosotros decimos que amamos la iglesia, ¿cierto? Pero a veces amamos las estructuras y las tradiciones de la iglesia, más que amar la esencia de la iglesia, que es el llamado vocacional al cual somos todos enviados. Cuando usted diga, yo amo la iglesia, es que usted, en primer lugar, está amando a sus hermanos, y en segundo lugar, usted está amando esa vocación que el Señor le dio, que es de ser luz a las naciones, ser un pueblo santo, separado para anunciar al mundo. Entonces, ya teniendo claro, y me alegra que esté bien claro lo que ya hemos visto, porque va a ser muy importante para cuando discutamos o sigamos conversando, vamos a pasar a una parte que habla de las imágenes que moldean la iglesia. Y aquí básicamente lo que el autor está haciendo es mostrar cuáles son o cómo el mundo percibe la iglesia, cuáles son esas imágenes o qué es lo que se le viene a la mente, qué imagen tiene de la iglesia, o por otro lado, cómo la iglesia entiende cuál es su papel y cuál es la imagen que proyecta. Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, y cómo también todas estas tendencias de hoy en día, el consumismo, la ilustración que veíamos en la clase pasada, el humanismo, cómo también eso ha distorsionado nuestra imagen, nuestra visión de lo que es ser iglesia.
Y hay algo que es muy importante, y yo creo que nunca hay que olvidarlo y siempre tenerlo presente. La iglesia tiene una voz profética. Y el mensaje de la iglesia es contracultural. Y eso es importante. Fue desde el comienzo. Nosotros no somos llamados a ir a agradar, a darle caramelo al mundo. No, nosotros somos llamados a tener una voz profética y decir la verdad. Y a través de esa verdad, que el mundo se dé cuenta de que está equivocado y venga la fe. Ese es el sentido de la iglesia. Y quiero partir leyendo la palabra del Señor que está en Deuteronomio, que a mí me gusta mucho este texto porque es un llamado claro a cómo Dios cuida el corazón de su pueblo. ¿Qué es lo que le dice? Cuando Jehová tu Dios, Deuteronomio 12, del 29 al 32, dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate de qué cosa? De que no tropieces yendo en pos de ellas. Es como que el Señor te va a poner en un lugar del cual Él va a destruir toda la idolatría, el paganismo, y tú guárdate de no caer en eso, de no mezclarte con eso. Después de que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera en que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Tengan cuidado de no contaminarse con la forma que ellos tienen de adorar y ustedes meterla a su adoración, a no anhelar, adorar y servir como ellos lo hacen. ¿Y por qué creo que este texto es clave? En primer lugar, porque acá en el Antiguo Testamento Dios está definiendo la identidad del pueblo. Un pueblo que luchaba con la idolatría, con el pecado, que a veces Dios mostraba su poder y ellos volvían a caer. Un pueblo bien inmaduro, por decirlo de alguna forma. Pero Dios les dice: cuídense de no ser influenciados por lo que está afuera, lo externo, y hagan lo que yo les he mandado a hacer. ¿Y qué pasa? Que muchas veces a nosotros nos ocurre lo mismo. A veces, más que aceptar o entender lo que Dios quiere de nosotros, empezamos a tomar cosas del mundo e incluirlas dentro de lo que nosotros creemos que es correcto. Y a veces nuestra idea de iglesia se distorsiona. ¿Qué sigue diciendo el texto? No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer lo que yo te mando, no añadirás nada, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. El Señor es claro. El Señor le dio una instrucción y el pueblo tiene que aceptar esa instrucción. ¿Ya? Y aquí y hay que tener cuidado porque a veces uno cae también en eso, así como: oye, pero si el resto hace eso y funciona y es bonito y trae éxito, ¿por qué nosotros como iglesia no deberíamos hacer lo mismo a lo mejor? Hay que tener cuidado. A veces somos influenciados por la cultura. ¿Qué dice Jesús con respecto a la vocación y a la identidad de su pueblo? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y a los enemigos del hombre. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué está diciendo acá Jesús? ¿Está diciendo que Él viene a destruir familias? ¿Así que ese es el objetivo de Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Cómo interpretamos este texto? En el sentido de el rol de la iglesia, por ejemplo, y lo que es la voz profética. ¿Cómo entendemos? Que el mensaje de la iglesia es contracultural. Y que muchas veces, incluso, vamos a chocar con la familia. Eso es lo que está diciendo. Jesús no está diciendo: tú te haces cristiano y abandonas tu familia. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cuando tú aceptas la fe y vives y renuncias a tu vida y llevas tu cruz, muchas veces vas a tener que lidiar con esto. Con la enemistad de la familia. Con la enemistad. Y hay muchos casos, hermano, de cristianos que por amor a su fe a veces reniegan o tienen problemas con la familia constantemente. Y pasa mucho. Pero el mensaje de la fe es contracultural. Y eso yo quiero que lo tengamos claro. Que vamos a estar en un mundo, como decía Jesús, que no somos parte del mundo, pero sí estamos insertos ahí, en donde vamos a tener un choque de cosmovisiones, de culturas, por decirlo de alguna forma. El mundo va a decir una cosa, pero el mensaje de la iglesia es otro. Y ahí está la pregunta:
¿cuál debe prevalecer? ¿El del mundo o el de la iglesia? De la iglesia. Y ahí es donde a veces fallamos. Porque a veces por querer agradar o evitarnos problemas con el mundo, empezamos a suavizar o distorsionar la verdad. Entonces, esto tiene que ir bien claro, hermanos. La fe cristiana no es neutral, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque implica una decisión, implica confrontar, implica decir una verdad e implica un cambio hacia las personas, renunciar hacia cosas. Esa es la fe cristiana. Pero el Evangelio es la verdad, por lo tanto, no tenemos que tener temor de eso. Si nosotros creemos que Dios es la verdad y su palabra es verdad y el Evangelio es la verdad, debemos buscar anunciar la verdad, a pesar de que el mundo diga otras cosas, a pesar de que el mundo no lo crea. Así que vamos a hablar de las imágenes que moldean la iglesia. Cómo a veces pensamos o actuamos como iglesia, o cómo muchas veces el mundo nos ve a nosotros como iglesia, ¿ya? Y esto ha sido influenciado por todo lo que ya conversábamos la semana pasada. No sé si ustedes estarán de acuerdo con esto. Que a veces se entiende la iglesia o la fe como si fuese un centro comercial o un patio de comida, así lo describe Gojín. Los centros comerciales ofrecen una gran variedad de bienes de consumo. Los patios de comida ofrecen un buen número de opciones alimenticias. Del mismo modo, la iglesia provee varios programas para satisfacer necesidades religiosas de la congregación. ¿Le ha pasado eso, no? Que a veces entendemos que ser iglesia es eso. Hacer cosas y tener una gran variedad de actividades para poder enganchar con las personas. Y si hacemos eso, estamos súper bien, porque estamos conectando. Hace un tiempo atrás, con los varones del presbiterio, nos tocó leer un libro que se llama Iglesia Simple, que de hecho me tocó exponer un capítulo que hablaba de esto, de que a veces nosotros cuando planificamos y pensamos cuáles son los programas de acción de la iglesia, a veces nuestra visión es como si fuese una operadora de TV cable. ¿Le ha pasado que usted cuando contrata TV cable le ofrecen como 100 canales? Un montón de cosas para enganchar con cualquier tipo de persona. Si a usted le gusta deporte, ve los canales de deporte, si le gusta la noticia. Y a veces como iglesia también pensamos que eso es ser iglesia. Ofrecer cosas, tener una gran cantidad de productos para ofrecer y enganchar con las personas. Pero vamos a ver que ser iglesia es más que eso, hermanos, ¿ya? A veces nos equivocamos. Con esto no estamos diciendo de que algunas de las visiones que vamos a mostrar ahí están incorrectas, ¿ya? Para que quede claro, no es que estemos satanizando todo, sino que la idea es que reflexionemos en torno a cómo muchas veces actuamos. Hay veces que está correcto, otras veces no, ¿ya? Siguiente, como un centro comunitario, ¿le ha pasado? Hay varias instituciones como clubes de campo, centros deportivos que se encargan de suplir necesidades sociales y se organizan en torno a los pasatiempos e intereses de los miembros. Según este modelo, la iglesia se vuelve un lugar de encuentro donde sus miembros pueden suplir sus necesidades sociales, ya que se organizan en torno a una serie de creencias compartidas y un interés religioso común. Según las necesidades de cada grupo, se organizan programas pensados para jóvenes, solteros, matrimonios, jóvenes, etc. A veces también pasa. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, porque yo creo que la iglesia está llamada a impactar en la comunidad. Yo creo que el problema está cuando nos enfocamos solamente en eso, en que eso sea el norte o la ruta de la iglesia. Y a veces pasa que iglesias se llenan de actividades sociales, pero no aprovechan esas actividades sociales para mostrar a Cristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros a futuro también nos toque eso, porque posiblemente nos va a tocar, cuando pensemos estas actividades para ayudar a la comunidad, a las personas, a aquellos que necesiten, tenemos que también mostrar la verdad, que es Cristo. Aprovechar esas instancias para mostrar las verdades del Evangelio. Ahora bien, otro que nos muestra acá, y yo creo que este es peligroso, pensar la iglesia como una empresa. Las empresas se organizan de forma inteligente para crecer, obtener ganancias y trazar un plan de marketing efectivo para vender sus productos. Nuevamente con lo primero que veíamos. Muchas veces el liderazgo y la organización están más orientados hacia la eficacia que hacia el cuidado pastoral. Y liderazgo misional están diseñados para vender los bienes religiosos que la iglesia ofrece. ¿Ha visto esto en redes sociales? Que como que te venden un producto a la iglesia. ¿Sí? Yo a veces,
perdón si soy referente, pero no voy a dar nombre ni nada, pero yo a veces me he pillado en redes sociales con iglesias en donde pareciera que el objetivo es mostrarte un producto. Gente cantando, gente con las manos arriba, pero en ningún momento se muestra la palabra, en ningún momento se muestra predicación. Como que para ellos el objetivo es venderte un producto. Y me da pena porque a veces uno ve jóvenes que están ahí, que en realidad están todo el día o todo el culto así, grabando. Y yo digo, ¿y en qué momento participan del culto ellos? ¿En qué momento ellos están adorando al Señor? Y me parece triste porque a veces fallamos también como iglesia en ese sentido. Creemos de que estamos vendiendo un producto y buscamos estrategias. ¿Cuál va a ser la estrategia que nos va a ayudar a alcanzar personas? ¿Cuál va a ser la estrategia para hacernos más visibles? Y a veces ponemos nuestra confianza en las cosas humanas más que en el Señor, hermanos. Y eso es importante. La misión, la iglesia, es del Señor. Nosotros podemos planificar un montón de cosas. Idear marketing, proyectos, redes sociales, pero la obra es del Señor y el Señor va a añadir a los que Él quiera añadir cuando Él quiera. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pecados. Por lo tanto, también a veces pareciera que la iglesia se presenta así al mundo, como una empresa. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo en relación a lo que hemos visto. No, Tomás. Yo en la iglesia me aburro. ¿Se aburre? ¿Ya? Ya, entendí mal. Ya. No, es que yo lo que tú decías, ¿no? Cómo se vende el producto. Ya. Y tenemos que hacer la iglesia más entretenida. El culto no estuvo bueno. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con eso, con el corazón humano, como percibimos esto de iglesia. Porque, hermano, yo quiero ser bien honesto, el ser iglesia y la recepción que tenga una persona de la iglesia, yo creo que no va a estar en el culto dominical, porque el culto es 1 hora, 2 horas, ¿cierto? La percepción que la persona va a tener de la iglesia, yo creo que va después de eso, en el día a día, en cómo nosotros nos relacionamos con la persona, en cómo nosotros mostramos a Cristo en esa persona en la semana. Y yo creo que es el mejor producto que podemos vender si es que queremos vender producto, pero yo creo que me entienden lo que estoy diciendo. Hermano Ramiro, después Juan Carlos. Hermano, les pregunta, ¿Sí? ¿usar estrategias así para llevar la obra sería malo o sería bueno? Ya, buena pregunta. Porque hay casi todas las iglesias cuando van a llevar el evangelio afuera hacen una estrategia. Todos de alguna forma hacemos estrategia. Claro. Sí. Entonces, ese no Sí, yo, mira, a ver, por eso decía, no estoy satanizando todo lo que estoy diciendo. Lo que yo quiero mostrar es que el pensar la iglesia como una empresa, que tenemos que hacerla crecer para recibir recursos, autofinanciarnos y seguir, yo creo que eso quizás puede ser una motivación incorrecta, equivocada. Nuestra motivación debe ser extender el reino a través de la verdad, con cristianos comprometidos a ser discípulos. Teniendo ese objetivo claro, evidentemente vamos a tener que planificar cosas, pero el problema está en cuál es el foco, en quién confiamos, en esas cosas, en esas estrategias, en la plata que podamos invertir para después retornar, viéndolo como empresa, o en la mano poderosa del Señor. Yo creo que ahí está la clave, porque inevitablemente vamos a tener estrategias, inevitablemente vamos a planificar actividades en el año. El tema está dónde estamos confiando, o cómo nos estamos proyectando, o cómo estamos enseñando a hacer iglesia a los hermanos. ¿Se entiende la...? Ya. Hermano Juan Carlos. Relacionado con lo que decía el hermano David. Ya, súper. Entonces, sí, pastor, Hola, ¿cómo están? aproveche de presentarse. Después la vuelta va a ser un poco más compleja, pero bueno. Yo quiero compartir lo siguiente. Ser cristiano no significa hacer lo correcto. Y la puntera que estoy diciendo, pero escúcheme. Ser cristiano no significa hacer lo correcto, sino hacer lo correcto con un corazón correcto. ¿Me explico ahora? Todo esto, cuando yo miro a la iglesia como empresa, quiere decir que mi motivación es la incorrecta.
no lo que yo tenga que hacer, ¿cierto? Porque nosotros planificamos. De hecho, si usted ve a Pablo planificó su viaje, aunque muchas veces el Señor le cambió su planificación, ¿cierto? Pero lo tenía que planificar. Por lo tanto, hermanos queridos, la iglesia tiene un objetivo fundamental: ser columna y baluarte de la verdad. Y hacer que esta comunidad, que la iglesia es una comunidad, crezca para la gloria del Señor. Entonces, si nosotros solo ponemos el foco, porque a veces también nos perdimos en enseñar, preparar, pero no lo llevamos eso a la parte práctica. Ya, el otro día le comentaba a los hermanos, estamos viendo un texto muy interesante en los estudios de los viernes que se llama Yo Discípulo. Y a veces nosotros nos encuadramos tanto en el ritual, que yo decía a una hermana, imagínate que estamos en un culto de oración, y yo veo a una hermana que llega mal y llega llorando. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a esperar cuando lleguemos a la oración de intercesión para ir y abrazar al hermano y a la hermana. No, pues paro el culto, voy, abracémosla, oremos, porque de eso se trata, Señor. O sea, yo no puedo mirar a un hermano y ver a los hermanos, y para eso la tengo que conocer. Por eso es que la iglesia también tiene que tener instancias de conocimiento, para que nos conozcamos. Y podamos decir, la hermana viene rara hoy día, el hermano viene malo hoy día. Y me acerco y comparto y le bendigo y oro con ella. Entonces, todo esto es como una caricatura de iglesia. Sí. Que la caricatura lo que hace es exacerbar una cuestión. Si alguien es medio pelado, ¿cierto? La caricatura va a ser pelado. O si es malo, le va a poner malo. Pero la iglesia no es pelado ahora, disculpa, no lo presente uno. La barba ni mucho menos, sino que es un todo. Y eso es lo que hay que hacer. Gracias, pastor. Sí. Muy buen ejemplo. Claro. Bien, vale. Ya, otra forma, a veces verla como un teatro o una institución de entretenimiento, ¿ya? ¿Qué son los teatros? Lugares donde las personas se sientan y disfrutan de varias formas de entretenimiento, desde un rol pasivo. A veces pasa eso. Personas que vienen a la iglesia y vienen como a participar de la actividad, pero no quieren involucrarse, ni darse a conocer, ni nada, sino que entran, salen y vuelven el otro domingo y así. Y a veces creemos que la fe se trata de eso, de que personas vivan una religiosidad o incluso se entretengan una vez a la semana asistiendo a actividades de adoración, de oración, y con eso están bien. Pero ser iglesia es más que eso. No es ofrecer productos para que la gente se distraiga de la semana. Es presentar el Evangelio, en donde las personas realmente pueden encontrar descanso, pero en el Señor. Otro más, la iglesia como un aula. Instituciones educativas siguen dominando nuestra cultura. Dentro de un marco consumista nos ofrecen enseñanza y conocimiento necesario para la vida. Ese modelo bien puede reflejarse en uno de los artículos de consumo que la iglesia tiene para ofrecer, el conocimiento de sus elementos constitutivos mediante el estudio bíblico y la enseñanza. Se dan cuenta que el aprender, que el saber no es malo. De hecho, la iglesia está llamada a hacer eso. Pero si nos enfocamos solamente en ser una institución de enseñanza, también nos estamos equivocando. Y a veces la gente y algunos cristianos ven la iglesia como eso, un lugar donde van a aprender solamente. ¿Y en qué momento viven la fe? ¿En qué momento viven la comunión? Tenemos que también cambiar ese paradigma. Avanzando también nos presenta la iglesia como un hospital o spa. El hospital es un lugar de sanación. El spa nos ofrece oportunidad para rejuvenecer en el contexto en un mundo estresante. La iglesia es un lugar de sanación y rejuvenecimiento espiritual. También hay que tener cuidado con eso. Si bien venimos a renovar nuestro espíritu, venimos a descansar, a veces las personas ven la fe o esto de la iglesia como algo así místico, que solamente van, se sanan, vuelven a hacer su vida y después cada cierto tiempo aparecen para recuperarse espiritualmente. La iglesia es más que eso, hermanos, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Y también la iglesia como un seminario motivacional. En un mundo orientado a la autoayuda, nunca faltan seminarios motivacionales que nos ayuden a mejorar en varias áreas de nuestra vida. Las iglesias también pueden ofrecernos lo mismo, desde consejos para ser mejores padres hasta formas de fortalecer matrimonio. Esto no está mal en el sentido de ayudar, de orientar. ¿Cuál es el problema? De que a veces las iglesias se transforman en sesiones de coaching,
¿cierto? Cómo ser una mejor persona, cómo sacar el potencial de ti, lo mejor de ti. Y palabra, nada. Evangelio, nada. Confrontación de pecado, nada. Al final son puras cosas motivacionales. Entonces, hay que tener cuidado también con eso. Si bien somos llamados a instruir, a enseñar, a formar mejores personas, mejores padres, eso tiene que ser a la luz de la verdad, confrontando el pecado y mostrando al Señor. Pero a veces el mundo ve así la iglesia. ¿Qué más? Ya nos están quedando poquito, y con eso después vamos a ir opinando. La iglesia como centro de asistencia social. La división de asistencia social del gobierno tiene el propósito de ayudar a los débiles, necesitados y pobres. Una iglesia compasiva que se preocupa por la misericordia mediante el trabajo de los diáconos en el vecindario podría parecerse a este tipo de institución estatal. Nuevamente, no está malo esto. El problema es que muchas veces la gente ve la iglesia como eso, solamente un lugar de ayuda. Y de hecho me atrevería a decir de que yo al menos así percibo a veces la iglesia católica. Más que una iglesia de doctrina, de enseñanza, de evangelio, de confrontación de pecado, yo la veo como una iglesia que está enfocada en lo social. Que no está mal en ese sentido, pero está perdiendo el foco también. Entonces hay que tener cuidado de eso. Por otro lado, la iglesia como oficina de campaña política o grupo de defensa de causas sociales. A veces también la gente ve la iglesia en eso. Los partidos políticos y los grupos que abogan por una causa social promueven su propia idea de justicia política, económica y ecológica. Según este modelo, la iglesia se organiza para luchar por una sociedad más cristiana. No está mal lo último, ¿cierto? Somos llamados a impactar la sociedad. Pero a veces también podemos confundir y entender la iglesia, aunque el mundo vea a la iglesia como un activista político, con una ideología, con propuestas. Y a veces se habla no sé si han escuchado el voto evangélico. ¿Cuál es el voto evangélico? Yo creo que el voto evangélico no existe, hermanos. Existe la libertad de conciencia, pero conciencia sometida a la palabra del Señor. Y esa es nuestra mayor ideología, por decirlo de alguna forma. La palabra del Señor y que los principios bíblicos impacten la sociedad. Pero a veces también se tiende a ver la iglesia como institución política, que promueve ideas políticas. Bueno, Simón. Creo que hay un término que refleja gran parte de los conceptos que hemos visto, que es el egoísmo. Si yo miro la iglesia para satisfacer mis necesidades y lo que yo quiero de la iglesia, indudablemente voy a dejar de lado la función a la cual hemos sido llamados. Como decía yo al comienzo, la iglesia tiene una razón de ser. Exactamente. Tiene una función que cumplir. Esa función que debe cumplir, no está mal considerar los aspectos que hemos visto, que formen parte de la programación, que formen un grupo de servicio, de apoyo, de necesidad para el que viene sufriendo. Creo que está bien. Pero más allá de todo eso, no es un lugar donde yo me satisfago, donde quedo contento cuando el culto estuvo bueno para mí y cuando me voy molesto cuando el culto estuvo difícil porque me habló a mí el Señor de una manera distinta, claro. Me habló más fuerte. No me gustó el producto. No me gustó el predicador porque la palabra me golpeó y no estuvo bueno el culto. Entonces cuando yo lo veo de ese lado egoísta, indudablemente que estoy perdiendo el objetivo para el cual la iglesia fue llamada y apartada y tomada por Dios para cumplir unos objetivos. Y cuando nosotros perdemos de vista ese objetivo, indudablemente me va a parecer mal todo lo que nosotros hagamos. Claro, exactamente. ¿Se acuerdan cuando al inicio hablábamos, o sea, las clases anteriores hablábamos sobre cuál es el relato o cuál es la historia? ¿Se acuerdan? Yo creo que eso es clave también para entender el rol de la iglesia. Porque a veces pensamos y vemos la historia como si fuese algo distinto a lo que Dios está haciendo. Como que si la obra redentora de Dios fuese en un camino paralelo a la historia universal, como dos cosas distintas, que a lo mejor no se chocan incluso, o a veces se mezclan, pero son distintas. Cuando en realidad tenemos que entender de que el relato bíblico es la historia universal. Y tenemos que entender los sucesos de hoy en día a la luz de la Biblia. Eso tenemos que entender, y no al revés. No entender la Biblia a la luz o interpretar la Biblia en función del contexto de la cultura actualmente, no, al revés. Juzgar nuestra cultura, los hechos históricos, a la luz de lo que el relato bíblico está mostrando. Un mundo caído,
un mundo que lidia con el pecado, en donde las estructuras fueron contaminadas por el pecado. Pero Dios no lo dejó así. Dios está renovando, restaurando la creación. A través de la obra de Cristo y también a través de la iglesia está llevando a cabo esa obra. Y eso es lo que tenemos que entender y no perder ese foco. Que la iglesia es un agente o es un medio por el cual Dios está mostrando su reino. ¿Y qué es lo que dice Gojín? Claramente muchas de las actividades representadas por estas imágenes de la iglesia son válidas, lo que decía el hermano Simón. La iglesia debe enseñar, asistir a los pobres, posibilitar vínculos sociales, etc. El problema surge cuando la iglesia olvida el relato bíblico. Olvida el relato bíblico. ¿Qué quiere decir? Su razón de ser. ¿Qué es lo que origina la iglesia? ¿Por qué existimos? A veces olvidamos eso. Y su naturaleza como comunidad. En ese caso, las actividades se amoldan a un relato distinto y pierden su forma eclesial auténtica. Y ahí viene la pregunta, ¿qué historia estamos siguiendo? ¿Cuál es la historia que le da sentido a lo que hacemos? Porque eso va a determinar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros programas como iglesia. ¿Nos estamos sujetando a la historia bíblica o nos estamos sujetando a la historia que está en las noticias, en los periódicos, en la ciencia ficción? ¿Cuál es el relato que estamos creyendo? ¿Estamos creyendo el relato de un Dios que está restaurando la creación, que se encarnó y que inauguró el reino? ¿Y que está redimiendo las estructuras? ¿Estamos creyendo en ese relato? Deberíamos. ¿Y por qué a veces no queremos ser agentes de esa renovación? Porque a veces pensamos de que la renovación o la redención está solamente ligada a la salvación de mi alma. La salvación es personal. Yo creí, estoy listo, nada más. La iglesia es más que eso, hermanos. Dios nos ha salvado con un propósito. Entonces es interesante esto porque la salvación del creyente no es la meta final. Es un paso para que el cristiano después sea un agente activo del reino. Por lo tanto, nuestra redención o nuestra relación con Dios no acaba en la salvación. La salvación es el antepaso a lo que Dios quiere. Y es lo que Dios hace con Israel. Dios los toma, los saca de Egipto, los libera, que es como el símil de nosotros con el pecado, los saca de ahí, conforma una nación, les da una identidad, y uno podría decir, ya los salvó, está listo. No. ¿Y qué les dice después? Ustedes van a ser una nación, Van a ser un referente para el mundo. una nación santa, una nación de sacerdotes. O sea, Dios los toma con un propósito para algo aún más mayor, que es ser luz a las naciones. Y a veces nos perdemos. Bárbara. Yo creo que cuando la iglesia comprende, primero que todo, el rol misional que tiene, esto hace mucho sentido con lo que veíamos el día el día viernes. Y comprendo también yo el rol que cumplo yo dentro de esta misión. Y soy parte, y yo lo decía también ese día en algún comentario. No vengo a ser un espectador. Entiendo también que si yo voy a estar, me comprometo con la misión. Entiendo que soy, por misericordia, Dios, como dice mi papá, me llamó a ser parte de este proyecto, porque Dios sencillamente pudo no considerarme, y no me necesitaba, y no nos necesita ninguno. Y en su misericordia nos hace parte de este proyecto. Y cuando yo entiendo el rol que cumplo, precisamente lo que veíamos respecto de los dones, entiendo también que todo eso hace sentido con todas estas imágenes, o con todas estas roles que la iglesia debe cumplir. El rol misional, de ser un rol social, de educativo, de consejería, de todo lo demás, porque todo cobra sentido ahí. Pero parte también por, obviamente, comprender dónde estoy yo y cuál es el rol que voy a decidir cumplir yo. Exactamente. ¿Y dónde estamos en la historia? ¿Cuál es la historia y qué papel estamos y en qué momento de la historia estamos? Y eso es importante. Y cómo yo, a través de eso, participo activamente para lo que fui llamado, para lo que fui vocacionado. Hermano Juan Carlos. Lo que veo acá yo del tema de las imágenes de la iglesia, nos están entregando a modo instructivo de todas las cosas en las cuales uno, con la visión de llevar al reino
personas, está en todas las partes donde uno puede acercarse a una persona. El enfoque debería ser eso, o sea, usted no está entregando ahora un manual de instrucciones, de dónde, a través del Espíritu Santo, llevarle la palabra a la persona. Y yo creo que sería un punto importante para trabajarlo, porque el problema social, bueno, se pueden hacer muchas cosas dentro de la iglesia o de todo lo que usted mostró ahora. Sí, y podemos hacer eso. Pero tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito inicial y a dónde tenemos que ir. Y todas esas cosas van a derivar de eso y van a tener un objetivo. ¿Ya? ¿Qué dice Gojín? Las preguntas que debemos plantearnos son: ¿qué relato moldea la comprensión de nuestra propia naturaleza? Y por eso yo les decía y les preguntaba al inicio, ¿qué es iglesia? ¿Qué entendemos por iglesia? Porque si tenemos un mal relato, una mala idea de qué es lo que es iglesia, vamos a pensar de que en realidad ser iglesia es ir el domingo a congregarte y listo. Es más que eso. ¿Qué imágenes definen nuestra identidad? Cuando una iglesia se amolda a un relato ajeno, o sea, a lo que está afuera, que el relato ajeno es el que le da sentido a lo que nosotros somos, y se adapta a imágenes impropias de lo que debe ser, la única manera de corregir el daño es volver al relato bíblico y a las imágenes. A veces la única manera de salir adelante es volver a empezar desde cero. Y por esto, este es el capítulo introductorio, porque ¿qué es lo que va a hacer Gojín después? Partir desde el Antiguo Testamento cómo Dios va mostrando esta idea de lo que es ser el pueblo de Dios. ¿Ya? ¿Qué dice la palabra del Señor en Marcos 1? Aquí está hablando de Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El concepto de reino, ¿lo han escuchado? El reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué quiere decir esto cuando leemos y dicen el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado? O el reino está presente. ¿Qué significa eso? ¿O qué implicancias tiene eso para la iglesia? ¿Qué significa eso? La presencia de Dios. ¿Ya? De todo lo que conlleva. ¿Ya? Hermano, sí, yo viendo el concepto de reino, lo podemos asemejar a los reinos que han habido en la tierra. ¿Ya? Cuando un reino no está en todas partes y quiere formar reino de otros lugares, él se empieza a expandir ¿Ya? y empieza a conquistar. Así lo veo yo en el reino de Dios. Hay un reino de Dios en la cual al inicio era su objetivo de llevar el reino a la tierra, pero el hombre fracasó. Por lo tanto, yo entiendo que se perdió parte de ese reino y después lo restaura nuevamente, volviendo a traerlo al principio. ¿Ya? Tiene sentido un poco esa lógica, porque Israel viene a ser un reino también, o una nación que representaba, ¿ya? Bien. Pero ¿qué significa esto de reino, que el reino se ha acercado? ¿Qué quiere decir eso, o qué implicancias tiene para la iglesia? Que Dios se acercaba al pueblo. ¿Ya? Que tiene un Señor. ¿Ya? Hay un rey de leyes con características propias del rey. ¿Se acuerdan cuando veíamos del primer siglo de la iglesia? ¿Cuál era una de las luchas que tenían los cristianos del primer siglo? ¿Quién era el Señor? César. ¿Y qué decían los cristianos? Que no, es Cristo. Era el reino. Y uno podría decir, pero si Cristo no lo vemos, no está acá, no tiene un palacio o un poderío físico. ¿Qué significa entonces que Cristo sea el rey y que el reino esté presente? O que el reino se haya inaugurado, como dirían algunos libros. ¿Ya? ¿Que Cristo está presente? Exactamente, y es más profundo que eso también. Significa que Dios está reinando. Que el reino ha llegado. Que Dios está reinando en la tierra. ¿Se acuerda cuando en el relato bíblico nos muestran de que van algunas personas a preguntar si vendría a restablecer el reino? ¿Pero cuál era la expectativa de las personas en esa época? ¿Estaban esperando un reino espiritual? ¿Esperaban un reino terrenal, físico? Y de hecho,
Esa es una de las razones por la que muchos se decepcionan de Jesús, porque ellos esperaban a un rey que viniera y que los librara del imperio. Pero Jesús tenía un propósito mayor, un reino espiritual, presente, con un señorío de Cristo. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, la visión del reino, de que Cristo está reinando. Y que a través de su reino el Señor está restaurando y renovando la creación. ¿Qué dice Gojín? Jesús anuncia el clima de la larga historia de la redención de Dios que se profetizaba desde milenios pasados. ¿Se dan cuenta que esto le da un sentido a toda la historia bíblica? No es que el Antiguo Testamento dijera una cosa, Dios cambió de plan y ahora en el Nuevo Testamento Dios tiene un plan B, con la iglesia como sustituto de Israel. No es eso. Toda la historia es una sola, anunciada de tiempos antiguos. Entonces, cuando Jesús viene, Él está apuntando al clímax de esta historia. Cuando Jesús entra en la escena pública, anuncia que ese día ha llegado. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios en el Edén, por ejemplo, promete lo que decía el hermano Simón, que de la simiente de la mujer vendría quien aplastaría a la serpiente. Es el primer como indicio de esperanza que hay para la humanidad, de que vendría alguien a vencer el pecado. Y todo el relato bíblico gira en torno a eso, a esperar un redentor. Y cuando vemos las promesas de Dios, por ejemplo, cuando Él va renovando el pacto a través de algunos personajes bíblicos, todo eso nos apunta a Cristo. Y es maravilloso ver, por ejemplo, cuando habla de David, cuando nos muestra y profetiza un rey que va a gobernar las naciones, con vara de hierro. Y eso después lo refiere en Apocalipsis. Entonces, este reino ya ha llegado. El poder de Dios para renovar la creación entera ya está presente en Jesús mismo con el poder liberador del Espíritu de Dios, que se despliega en la vida de Jesús, se manifiesta en sus obras y se explica en sus palabras. Jesús empieza a reunir a las ovejas perdidas de Israel, el pueblo de Dios anunciado de los tiempos antiguos, o de los últimos tiempos, perdón. Los convierte en una pequeña comunidad de discípulos y los invita a participar en su misión para dar a conocer su reino. Entonces, en cierto sentido, Israel fracasa con ese propósito. No es que a Dios le hayan truncado los planes, sino que todo esto estaba dentro de la soberanía de Dios. Pero Israel, producto de su pecado, fracasa y no es capaz de ser agente activo del reino. Y ahí es cuando nos muestra el Señor que en realidad la obra perfecta viene del mismo, más que en cosa humana. Y es Cristo quien llega, inicia su ministerio, forma a estos discípulos o a estos apóstoles y luego los manda a expandir el reino. ¿Qué dice Pablo en Colosenses? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, ¿ya? A propósito de la resurrección, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él, a veces pasamos por alto esta frase, reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y a veces nos pasa, hermanos, que nosotros entendemos la obra de Cristo netamente como la salvación personal de uno. Cuando uno piensa en la relevancia del sacrificio de Cristo, como que inmediatamente uno dice, sí, Cristo pagó por mis pecados y me libró de la muerte eterna. Pero la verdad es que el relato bíblico va más allá que eso, que a través de la sangre de Cristo, de la obra de Cristo, el Señor está reconciliando todas las cosas. No solamente nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, sino que todo lo que fue contaminado por el pecado, el Señor lo está reconciliando. Y ahí jugamos un papel nosotros, porque somos parte de su misión. Entonces a veces nos quejamos, hermanos, de que estamos en un mundo o en un país en donde los políticos son injustos, que hacen injusticias. Pero ¿dónde están los verdaderamente cristianos que se involucran en política? ¿Dónde están? A veces reclamamos de que en los colegios, en la educación, se está promoviendo ideología o cosas totalmente anticristianas. Pero ¿dónde están los profesores cristianos que se oponen? ¿O dónde están los jóvenes cristianos que quieren estudiar
pedagogía para contrarrestar todo esto. ¿Se dan cuenta que tiene sentido todo? ¿Que nos da un sentido de ser? Queremos una sociedad más justa. Bueno, ¿dónde tenemos profesionales que actúen con justicia? Que amen, que muestren misericordia. El Señor está restaurando y reconciliando todas las cosas, las estructuras, todo, y lo está haciendo a través de nosotros. Y tenemos que entender cuál es nuestro papel en la historia. Y el Señor nos ha llamado a servirle de esa forma. Y para cerrar, hermanos, ¿cuáles son las verdades que el Evangelio revela? En primer lugar, y tiene que ver con el relato, ¿cuál es el sentido de la historia? El Evangelio demanda que quienes lo oyen lo acepten como el relato verdadero. Cada persona tiene su propio relato, su cosmovisión, su forma de entender la vida. Pero el Evangelio, a través de la palabra de Dios, dice, esta es la verdad y esta es la historia. Por tanto, el Evangelio demanda eso. Que quienes le conozcan entiendan de que lo que está en la Biblia es la palabra y es lo que le da significado a la historia. No son verdades aisladas, no son historias fantásticas como para tratar de explicar algo. No, el relato bíblico es la verdad y ahí está lo que Dios ha revelado. En segundo lugar, el propósito de Dios es renovar la creación. Y lo veíamos recién en la cita bíblica. No solamente el ser humano, no solamente librarnos del infierno. No, el Señor salva a un pueblo, pero con un propósito mayor. Restaurar la naturaleza, como diría Pablo también, que está gimiendo con dolores de parto esa renovación. Pero también las estructuras sociales, la economía, las ciencias. El Señor está restaurando y está dominando también, y ejerciendo su señorío sobre esas cosas. El tema central del Evangelio, el reino. Jesucristo reinando, un reino presente. Como dice la Escritura, está sentado a la diestra del Padre. El Señor está gobernando, hermanos. A veces pensamos que no, ¿eh? A veces la iglesia piensa que no, que el que gobierna es Satanás incluso. Y como que los cristianos tenemos que cuidarnos de no caer sobre la antimaña de Satanás, pero hermano, el relato bíblico nos muestra a un Cristo reinando, un Cristo victorioso, reinando. Y este rey escoge un pueblo para mostrar su propósito. Y ahí está la iglesia, ahí estamos nosotros. Todos los creyentes de toda la historia son parte de ese propósito. Por tanto, el Señor nos ha llamado a ser testigos, como decía nuestro hermano Tomás, a no vivir una fe pasiva, a no creer que ser cristiano significa solamente ir el domingo a la iglesia y amar las estructuras, amar las tradiciones. Eso no es ser iglesia. Ser iglesia es entender que somos parte de un propósito de Dios. Y ese propósito es expandir su reino y ser agentes activos de ese reino. Y finalmente, esta comunidad, en este caso la iglesia, es el principio de algo nuevo. Porque la iglesia, este concepto de iglesia nace post-resurrección, que anuncia este rey victorioso. Pero también a la vez es la continuación de algo antiguo, porque es lo que Dios ha mostrado en toda la historia. De Él teniendo un pueblo, que ese pueblo va a ser luz, y va a traer la restauración, y va a mostrar la gloria de Dios a las naciones. Por tanto, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro como iglesia, hermanos, que ese es nuestro papel. Ser iglesia, hermanos, es más que venir a consumir un producto, es más que venir a sentirte feliz un día domingo si te gusta o no la predicación o las canciones. Eso no es ser iglesia, hermano. Ser iglesia es entender cuál es nuestro papel en la historia. En primer lugar, entender cuál es la historia. En segundo lugar, quién es el dueño de esa historia. Y en tercer lugar, qué demanda ese dueño de la historia de nosotros en su historia. Y eso es ser iglesia. Comentarios, consultas, estamos en la hora. Ramiro y después Natalia. Sí, yo pensando en cómo fue la primera iglesia, bueno, desde que el Señor estuvo acá, como veíamos, fue confrontacional con el mundo. Como veíamos a
Juan el Bautista, que fue bien confrontacional, confrontó a las personas. Después nuestro Señor Jesucristo también confrontó. Pero a lo largo de la historia, como que el hombre, la iglesia en sí, fue suavizando para adaptarse a las cosas del mundo, para no herir al mundo, sino que para ir como lobo disfrazado de oveja, así, como Un infiltrado. Un infiltrado para tratar de cambiar esto. Y la pregunta que me hago, ¿volveremos a ser de esa forma confrontacional con el mundo? Porque yo veo que hay cristianos que muestran la cristiandad, pero el mundo lo ahoga, lo apaga. No se ve, no sale en las noticias, sino que salen las cosas del mundo en las noticias. Pero sí hay gente trabajando y no se ve. Tenemos que ser más confrontacional, decir la verdad, que todos son pecadores, todos van condenados al infierno. O ir, no, Dios es amor, pueden venir al Señor, si claro. nos va a perdonar. Y tiene que ver mucho en cómo la iglesia ha entendido eso. Porque si nos vamos a lo que es la escatología, a aquellos que les gusta estudiar más, la escatología tiene que ver como con el fin de los tiempos, ¿ya? Pero no es como los tiempos finales, sino que en realidad es interpretar toda la Escritura. Y claro, algunos adoptan una posición pesimista en relación a los últimos tiempos, en el sentido de que el mal va a avanzar, que va a crecer. Pero yo en lo personal, a pesar de eso, yo en la Biblia veo una iglesia triunfante. Una iglesia que, a través del poder de Dios, anuncia su mensaje y tiene una voz profética. Y por eso Cristo, cuando da una de las señales antes de su venida, Él dice que el Evangelio va a ser predicado a todas las... Ya, no estamos diciendo de que todas las personas se van a convertir, pero sí yo veo de que la palabra de Dios va a ser expandida. Y yo veo esa iglesia triunfante. Cuando vemos el relato de Apocalipsis de que el mundo como que celebra la muerte de la iglesia o de estas personas que predicaban. Pero el Señor después lo resucita. El Señor muestra su poder. Entonces va a depender un poco de la iglesia, pero yo creo que es por eso importante tener estas conversaciones. Y apuntar hacia el futuro también. Y orar al Señor para que nos pida ser una iglesia diligente. Una iglesia que anhela su venida, pero que a la vez está actuando. Entonces yo creo que depende mucho de cuál es el relato y cómo entendemos la historia. Natalia. Creo que es muy importante lo que estamos haciendo en este momento, esta serie de predicaciones es muy fundamental. En el estudio bíblico, Pablo da un ejemplo de... No, fue lo que tuvimos en el Viernes. el feriado de Chile. Y él da un ejemplo que lo encontré muy ilustrador, que decía que cuando a él le enseñaron a identificar qué billete era falso y verdadero, en realidad no le enseñaron a identificar los falsos, sino que le enseñaron a identificar los billetes verdaderos. Y todo lo que no se pareciera en algún punto mínimo al verdadero, entonces era falso. Entonces creo que es muy importante que nosotros entendamos nuestra identidad, nuestro rol, la historia del Evangelio, quién es el dueño de la historia, como dice Gerson, porque de esta manera hacemos firme nuestra vocación, como dice la palabra del Señor, y elección. Y de esa manera evitamos ser, como dice esa misma palabra, caer en el error, caer en todos los ejemplos que nos mostraba Gerson de como imágenes equivocadas de lo que es la iglesia. Y me quedaba pensando, como el mismo autor lo dice, lo mostró Gerson, que en sí estas cosas no estaban mal, pero como el enemigo siempre ha usado una estrategia tan viciada ya, que es que lleva al hombre a adorar lo creado, porque sabe que no puede ir en contra de esa naturaleza de adoradores, porque Dios nos creó adoradores. Entonces sabe que no puede destruir ese ímpetu y esa esencia de adoradores, entonces lo lleva a adorar lo creado. Y hoy día lo lleva a adorar desde una perspectiva consumista, ¿cierto? Lo lleva a adorar las emociones y lo lleva a adorar como mostraban en muchos de esos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, el disfrutar. Dios creó el disfrute, Dios creó la alegría, pero lleva al hombre a adorar eso y a buscar eso como fin de todas las cosas y a no buscar la gloria del Señor y entender quién es, buscando y viviendo para la gloria del Señor, es que está nuestra verdadera felicidad. Y pensaba en una cita bíblica que está en Juan capítulo 15, versículo 16, que dice:
yo os elegí a vosotros y os he puesto, y cada frase es tan importante, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Como que cada frase es tan trascendental como para que estuviéramos estudiando la vida entera cada frase. Entonces, qué importante entender quiénes somos, nuestro lugar en este mundo, que esta historia no se trata de nosotros, que no cometamos el error de mirarnos al ombligo toda la vida y vivir para nosotros, que vivamos para el reino, que vivamos para el rey. Volvamos a, como hace una semana atrás nos recordaba el sistema feudal, ¿cierto? Como la gente vivía en torno de su rey, ¿cierto? De su señor. Entonces, volver a vivir para el Señor, adorarlo, y si nos hemos distraído, y si nos hemos perdido en el camino y estamos hoy día adorando otras cosas, que el Señor, bueno, nos confronte todos los días para adorarlo, ¿eh? Porque Él es nuestro Señor. Y este día que nosotros todos los días recordamos, ¿cierto? La resurrección del Señor, pero hoy día es una oportunidad nueva, ¿cierto? Que el mundo también lo recuerde, y creo que es una oportunidad también para recordarle a nuestras familias, a nuestros amigos que a lo mejor no están aquí, recordar el sentido también de quiénes son. Sí. Sí, hermanos, a través de esta serie vamos a estar reflexionando en torno a eso. ¿Qué es lo que nos da sentido o la razón de ser y para qué el Señor nos ha llamado? Así que le invitamos a estar bien atentos a participar y no perderse este libro. Y si alguien lo quiere ir leyendo también en la semana, me lo puede pedir. Lo tengo en PDF, en EPUB, así que podemos ir también complementando el estudio con la lectura personal. Así que está bien interesante, hermano, de poder comprender cuál es nuestro relato, qué es lo que le da sentido a lo que hacemos, hermanos. Yo creo que eso es importante. ¿Ya? Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por esta clase, por tenernos reunidos para poder estudiar sobre tus verdades, Señor. Lo que tú has revelado a través de la historia, lo que tú quieres, Señor, de nosotros en tu historia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, Señor, qué es lo que significa ser iglesia. Más que perdernos, Señor, en estructuras, en amor a ciertos sistemas, a tradiciones, a gustos personales, Señor, que podamos comprender que el ser iglesia es algo más profundo, Señor. Es aquello que nos define, es aquello que nos da identidad. Y esa identidad está arraigada en tu misión, que es lo que tú estás haciendo, que es lo que Cristo vino a hacer. Este Rey victorioso que está reinando, que ha resucitado y que ha vencido la muerte, y que a través de su obra está renovando todas las cosas, Señor. Aguardamos esa redención final, ese reino establecido que tú culminarás cuando tú vengas, Señor. Pero mientras tanto debemos ser diligentes y atender a nuestro llamado, que es ser luz a las naciones, que es ser sacerdotes, que es mostrar tus verdades al hombre caído, a las instituciones corrompidas por el pecado, Señor. Que nunca olvidemos nuestra voz profética, porque somos llamados, Señor, a anunciar tu verdad. Te damos gracias por todo esto, en nombre de Jesucristo. Amén.